cristalinas, o sea, cómo está ordenado molecularmente un compuesto a nivel, bueno, nanométrico. En realidad, el proyecto ha usado un conjunto de bases de datos obtenidas de distintas páginas web, perdón, de distintas databases. Por ejemplo, uno que se llama Crystallographic Open Database, y otro en especial que se llama Material Project, que son páginas donde investigadores a nivel mundial van colgando nuevos avances o nuevos descubrimientos sobre ciencia de los materiales. Básicamente, nosotros buscamos el desarrollo de nuevos materiales para, por ejemplo, optimizar mejores cosas. Por ejemplo, las celdas fotovoltaicas, los paneles solares que se usan, se mejoran las eficiencias de los paneles solares aplicándole películas delgadas de distintos materiales. Entonces, comienzan a absorber mejor cantidad de luz y obviamente producen mayor energía, mayor corriente eléctrica. O por ejemplo los anteojos tienen ahora en muchos casos antirreflex u otros materiales que permiten también optimizar la incidencia de luz a través de los lentes y obviamente tener una imagen más nítida, más clara, ¿no? Entonces estamos desde el punto de la rama de la óptica, como también de la rama de desarrollo, por ejemplo, del desarrollo de nuevos compuestos. Un ejemplo sencillo del análisis de los materiales es el grafito, que todos lo usamos en un lápiz, que está compuesto de carbonos, y que su hermano mayor, por decirlo de una forma, es el diamante, que también está compuesto de carbonos, pero la diferencia entre uno y el otro es que, por ejemplo, el grafito es muy flexible, muy frágil, en cambio el diamante es muy, muy rígido. Obviamente el grafito es muy barato, el diamante es muy caro. El grafito es un conductor eléctrico, pero en cambio el diamante no. Y otro compuesto en función al carbono a futuro, por ejemplo, es el fullereno. Es un compuesto en función a hexágonos y pentágonos, que parece un balón de fútbol en su disposición molecular. Y es, por ejemplo, un aislante eléctrico, pero debido a las impurezas internas de este propio material, es un superconductor. Son esferas son muy duras y obviamente es mucho más caro que el diamante. En esta gráfica, nosotros podemos observar, por ejemplo, que un patrón de difracción tiene que cumplir más o menos las condiciones de la ley de Bragg, que es esta de aquí. Un haz de rayos X incide en la muestra, entonces hay para ciertas posiciones del haz que logra reflejar, logra reflejar el haz, y se produce una diferencia en el camino, ¿no? En el camino que recorre el haz. Entonces, eso genera patrones de difracción para ciertas posiciones de ángulos. Entonces, nosotros queremos justamente usar esos datos, usar un algoritmo de Deep Learning, y obtener más o menos lo que vemos acá, ¿no? Tenemos dos estructuras cristalinas ya muy conocidas, la del cloruro de sodio y la del cloruro de cesio. El cloruro de sodio es la sal que usamos a diario, y que son distintas. Y por ser distintas, a nivel estructural, también son distintas en propiedades. Esta es más o menos una visión general del proceso que nosotros realizamos. Tenemos un patrón de difracción, que es un conjunto de datos obtenidos de un difractómetro. Estamos usando una primera red neuronal, un encoder-decoder, para poder filtrar, para poder limpiar la data que estamos obteniendo, que tenemos tanto experimental como también de libre acceso. Luego tenemos un patrón de rayos X ya netamente fino, donde se han reducido los ruidos, por ejemplo, de los distintos equipos o marcas que se tienen. Y lo segundo, usamos una red convolucional para nosotros obtener los índices de Miller. Los índices de Miller, en el mundo de la ciencia de los materiales, nos permite determinar la estructura cristalina del compuesto que en un principio no conocemos. Lo segundo es la orientación de la estructura cristalina, si es que es una estructura monocristalina, policristalina. Entonces, esta estructura, en un principio, va a determinar con otros análisis complementarios cuáles son las propiedades que nosotros queremos obtener en el desarrollo.
Entonces, básicamente el desarrollo de nuevos materiales está entre prueba y error, ensayo y error continuamente. Entonces, uno tiene que obtener una película delgada o un sólido nuevo y lo tiene que llevar a un difractómetro, analizar luego este proceso, este difractómetro, analizarlo con software que en algunos casos son propios del fabricante y que la licencia es cara. Otros casos usar software libres con bases de datos que se obtienen de manera libre. El único detalle es que para poder estimar qué es lo que tenemos, es como comenzar a probar de lo que de lo que ya se conoce. O sea, yo más o menos sé que mi compuesto tiene cobre, entonces comienzo con patrones de cobre. Entonces, así, entre ensayo y error, se llega a obtener un patrón de difracción claro. Entonces, lo que nosotros queremos más que todo es que de frente nos dé la estructura cristalina a través de los índices de Miller, porque para ciertas estructuras los índices son diferentes. Eh, y entonces, a raíz de ello, saber más o menos cuál es la estructura y con otros análisis complementarios, determinar si es que el material que estamos desarrollando a futuro es lo esperado, ¿no? Esto es más o menos el dataset que uno obtiene, o los datos que uno obtiene del difractómetro. Nosotros tenemos posiciones de ángulo en función a intensidades, que es la intensidad en la que es reflejado este haz de rayos X y contado por un contador Geiger. Entonces, estos datos en sí forman el espectro, que es el que vemos acá. Este es un espectro de difracción de rayos X. Tenemos valores para los cuales no ha habido una intensidad, y para otros muy pequeños, y para otros muy significativos. Entonces, cada uno de esos picos que nosotros podemos observar corresponde a un índice de Miller. Por ejemplo, para el cloruro de cesio, tenemos que para distintos picos hay, por ejemplo, el índice de Miller 100 o el 110, que más o menos son los planos que en ciencia de los materiales y en la física del estado sólido, esto se llama planos cristalográficos. Para cada estructura cristalina, el plano cristalográfico o índice de Miller son propios. Por ejemplo, estos son para el cloruro de cesio. Tiene, por ejemplo, el cloruro de cesio es un material que es un cúbico simple, y entonces, por ende, tiene en cada arista del cubo tiene un átomo, y para eso, para esta estructura, cumplen estos planos, el 200 y el 220, ¿no? Son más o menos los índices de Miller que nosotros queremos predecir, sin necesidad o sea, que sea un proceso automático, eficiente, para reducir, obviamente, costos de estar gastando materiales en materiales de laboratorio, elementos de laboratorio, pero también la eficiencia a través de la reducción del consumo de energía eléctrica. Un difractómetro, para tener una muestra fiable o confiable, tiene que tener un proceso de uso alrededor de 4 horas como mínimo para tener un patrón decente que pueda ser analizado. Entonces, obviamente también la producción de un rayo X es muy energético. Estamos hablando de kilovoltios y por ende el consumo energético en este caso es muy elevado. Entonces la idea es justamente automatizar esto y volverlo más eficiente. Esto es más o menos la arquitectura que estamos proponiendo en el proyecto, que ya la hemos puesto en práctica. Tenemos un encoder-decoder, que es el que nos va a ayudar a limpiar la data de distintos difractómetros. Y la segunda es una red convolucional, que más que todo nos va a permitir predecir los índices de Miller que nosotros estamos estimando obtener, ¿no? Nosotros basamos el uso de una red convolucional de un trabajo previo del año 2019 de Felipe Oviedo, que es del Massachusetts Institute of Technology, o del MIT, donde también ellos desarrollan un método de análisis para patrones de difracción de rayos X, pero ellos lo están usando para materiales inorgánicos. En nuestro caso, nosotros queremos que este análisis sea independiente del material que se va a analizar, del elemento. Esto es más o menos los valores que hemos obtenido en las primeras pruebas que hemos realizado. Nuestro accuracy ha sido, bueno, ha llegado alrededor o superior del 80%,
aunque nosotros buscamos que sea superior al 90 para tener mayor fiabilidad. Entonces, eso está en función a cómo vamos trabajando la data. Sí, o sea, es posible que usemos también data augmentation en alguna parte, y también cómo vayamos modificando también la arquitectura para poder obtener los valores esperados, ¿no? Entonces, más o menos las conclusiones que podemos obtener es que este trabajo propone una metodología basada en redes convolucionales. La mayoría de trabajos previos en ciencia de los materiales con data science está más que todo orientada a machine learning, pero el trabajo de Felipe Oviedo abre una puerta en el 2019 a usar redes convolucionales. Entonces, como ellos han obtenido una accuracy superior al 90%, nos parece un camino importante a seguir, pero también a poder aportar modificando la arquitectura o proponiendo tal vez nuevas arquitecturas que usar, ¿no? Bueno, la idea también es obviamente tener mayor fiabilidad de los patrones que se van a obtener, ¿no? Con mejor resolución, y minimizando obviamente las diferencias al utilizar distintos equipos, ¿no? Claro, de diferentes fabricantes. Entonces, básicamente el proyecto va en función a ello, ¿no? Es un proyecto que aún está en desarrollo, somos un equipo de 4 personas, todos de la Universidad Nacional de Ingeniería, y bueno, entonces este es el equipo. Bueno, yo, Anderson Romero, que también es ingeniero físico, Christopher Rivera, que también es ingeniero físico, y Denis, que también nos acompaña, ¿no? Denis Núñez, que él es ingeniero electrónico. Entonces, estamos en ello, ¿no? Estamos buscando el desarrollo para mejorar la obtención de nuevos materiales, que es en realidad el camino al futuro, ¿no? El desarrollo creo que hace a un tiempo atrás se escuchó, por ejemplo, por el grafeno, ¿no? Que era un nuevo material descubierto a raíz de sus propiedades conductoras. Entonces, así como el descubrimiento del grafeno, nosotros como egresados queremos poder aportar al país en el desarrollo de ciencia de los materiales, pero también en el desarrollo y la posibilidad para que esto permita un mejor futuro para todas y para todos, ¿no? Bueno, eso es de mi parte, y muchas gracias por la oportunidad al equipo de Data Science Research Perú por participar en el NeurIPS de este año, ¿no?